Vayamos juntos al libro de Éxodo, si tiene una Biblia, el capítulo 1, versos del 8 al 11. Éxodo, el capítulo 1. Y vamos a leer estos versículos. Dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Quiero hablarles en esta mañana de cómo es que Dios se da a conocer, cómo es que la obra de Dios se da en medio de los momentos difíciles, en medio de tus dificultades, en medio de nuestras dificultades. Dios está obrando. Muchas veces no hemos mantenido este enfoque. Yo no sé cuál es el trasfondo con el que hayas venido hoy día, cómo te fue esta semana, ni cómo has estado durante todos estos últimos meses en el año. Pero solo puedo asegurarte que el poder de Dios y la obra de Dios se dan en medio de nuestras dificultades. A veces pensamos que en nuestras dificultades Dios no está o Dios está distante, y eso es completamente equivocado. Bíblicamente vamos a darnos cuenta que aún detrás de toda dificultad, Dios siempre está obrando a favor tuyo y a favor mío. Voy a tomar este pasaje del Éxodo porque nos habla mucho en relación a lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel ya en Egipto. Recuerden que José había sido un gran líder y en medio de la hambruna, él y sus hermanos y su padre y 70 personas, alrededor de 70 personas, se mudaron hacia Egipto. Pero vino una nueva estación, nuevos líderes en el reinado o el imperio egipcio que ya no conocían de José. El pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera y el rey o el faraón tuvo miedo en relación a todo lo que estaba pasando, porque el pueblo de Israel había aumentado en número. La Biblia dice que él tomó sus propias medidas cuando vio al pueblo de Israel de esta forma. Pusieron capataces sobre el pueblo para oprimirlos con trabajo duro. La Biblia dice que los llevaron a edificar cosas para el imperio egipcio, entre ellos almacenes en las ciudades de Pitón y de Ramsés. Eran momentos difíciles para el pueblo de Israel. Diga, momentos difíciles. Y todos tenemos momentos difíciles, y nuestra visión en relación a las dificultades tiene que cambiar. El libro de Romanos, el capítulo 8, verso 28 dice: porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a sus propósitos han sido escogidos. Cuando usted y yo entendemos que Dios está revelando su poder para nuestras vidas, no tratemos de encasillar a Dios tratando de que Él va a revelar su poder solamente en la zona de confort donde vivimos o donde estamos. A veces pensamos que el mejor lugar donde Dios puede revelar su poder para nosotros es la zona de comodidad, cuando todo te ha ido bien, cuando este mes has vendido mucho, cuando este mes has hecho muchos contratos, cuando tus finanzas están elevadas. Pero en realidad, la mejor manera donde Dios va a revelar su poder y dar a conocer su obra es en medio de nuestras dificultades. Eran momentos difíciles para Israel porque, les hago una pregunta: ¿acaso Dios no sabía lo que iba a suceder cuando José ya no estuviera? ¿Acaso Dios no sabía de este faraón, de lo que iba a hacer en contra de su pueblo? Dios sí lo sabía. Pero si hay algo que tenemos que entender es que Dios también iba a actuar en medio de sus dificultades. Hoy en día la gran mayoría de cristianos estamos tratando de ver a Dios solo en medio de nuestras comodidades, y glorificamos y alabamos a Dios en medio de la bonanza, pero no en medio de las dificultades.
Necesitamos ser mucho más bibliocéntricos en nuestra fe cristiana. La Biblia habla, hombres como Habacuc determinaron alabar a Dios, aun cuando la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto. Él dijo: con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué razón? Porque son las dificultades que revelan también la obra y el poder de Dios, y Dios da a conocer su obra sobre tu vida. Es muy fácil tratar de pretender ser perfeccionados en nuestra fe solo en los lugares de comodidad, pero Dios tiene un plan. Diga conmigo: Dios tiene un plan. En medio de tus dificultades, Dios siempre tiene un plan. Dios nunca está mirándote de lejos. Dios nunca está observándote para ver y dejarte sufrir en medio de tus dificultades. Nuestra mejor forma de ser entrenados, nuestro mejor programa de entrenamiento es a través de tus dificultades. Es a través de nuestras dificultades. Hoy en día hay mucha gente descontenta por lo que no tiene. Hay una generación que se ha levantado muy descontenta porque no tiene ciertas cosas en su vida y anda renegando y ha llenado su boca de amargura, aún de palabras incorrectas, pero no ha entendido que en medio de sus dificultades, en medio de sus faltantes, en medio de toda esa situación, Dios quiere y puede revelar su poder para usted y para mí. Hay veces no entendemos, pero una de las cosas que yo logro mirar dentro de mi formación es que no lo he tenido todo, y hay cosas que hoy amo y disfruto, y le doy gracias a Dios porque no lo tuve todo, porque he aprendido a valorar muchas de las cosas en el viaje y en el camino de la vida. Pero por encima de todo eso debemos entender que Dios nunca dejará solo a nadie. A veces pensamos que los momentos de dificultades son momentos de abandono, pero Jesús prometió: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa está vigente, la palabra no se puede invalidar, esta palabra es real, pero eran momentos difíciles para Israel. Eran momentos complicados para Israel, porque después de haber tenido una gran relación a través de José con el imperio de Egipto, ellos ahora estaban pasando a ser esclavos, estaban siendo degradados y no había destino para ellos de una forma, por así, para enfocarlo de grandeza. Pero Dios iba a usar ese momento difícil como el mejor momento para preparar al pueblo de Israel para que conozca a Dios. Muchas de tus dificultades en realidad es para conocer el poder de Dios. Muchas de nuestras dificultades es para conocer el poder de Dios y también para revelar qué hay en nuestro corazón. Porque son en los momentos difíciles donde que saltará a la luz lo que hay en nuestros corazones. La Biblia dice que las cosas se pusieron tan complejas. En Éxodo el capítulo 1, versículo del 13 al 22, dice que los egipcios obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Y además de todo eso, amargamente. Y los amargaron la vida con dura servidumbre en hacer cosas de barro, ladrillo y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. La cosa se estaba complicando. Yo no sé cuántos de ustedes a veces estamos en medio de dificultades y sentimos que oramos y las cosas empeoran. A veces sentimos que estamos tratando de hacer bien las cosas y de pronto como que tú tienes tu fe puesta bien parado ahí en el Señor, pero sientes que las cosas más allá de mejorar empeoran. Y es la situación como el pueblo de Israel estaba empeorando. Hay personas que a veces no han entendido la manera como Dios obra, y cuando ven situaciones como esta que se ponen mucho más álgidas, muchos suelen tirar la toalla, como dicen en el mundo del boxeo. Y esto es lo que el enemigo quiere que usted se desanime. El enemigo quiere que usted tire la toalla. El enemigo quiere que usted se decepcione de Dios. El enemigo quiere que usted piense que Dios lo ha dejado solo en medio de sus dificultades. Pero la Biblia dice que no es así. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en medio de las dificultades es donde más fuerte deberíamos tomar y asirnos de la palabra de Dios para que ésta prevalezca en medio de cual sean las circunstancias. Amén. Este pasaje nos muestra que la situación se puso mucho más compleja para el pueblo. La Biblia dice que entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y les vean el hecho del parto, si es un hijo, le darán muerte.
Si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras, diga conmigo, pero las parteras temieron a Dios. Es que es en momentos de las dificultades donde usted y yo necesitamos decidir y evidenciar a quién tememos. Estas mujeres estaban atendiendo a las otras mujeres hebreas que daban a luz, y el rey dijo: si es hombre debe morir, si es mujer vivirá. Pero estas mujeres decidieron temer a Dios. Porque a veces en medio de nuestras dificultades andamos tomando decisiones apuradas, andamos tomando decisiones por miedo, por desesperación, y esto es muy común ver hoy en día, gente tomando decisiones por miedo a su futuro. Hay gente hoy en día tomando decisiones por miedo a lo que vendrá para ellos o para sus hijos en el futuro. Y usted sabe que el miedo es algo que no va a acercarte a Dios. Hebreos 11 sigue diciendo: pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él existe y Él es recompensador de los que le buscan. Lo único que atrae el poder de Dios para tu vida y para mi vida es si hay fe en ti. Si no hay fe, pues entonces estamos en un viaje que no tiene sentido. ¿Alguna vez te has subido a un bus sin saber a dónde vas a ir? No he hecho esta locura, pero si lo has hecho, ¿cómo te fue? No sé si disfrutaste el viaje, porque en realidad, en mi caso, no he cometido esa locura, porque como alguien diría, no es mi vacilón. Pero hay gente que se sube a un bus y se deja llevar. Cuando no hay fe en nuestras vidas, somos así. Dios quiere que usted y yo aprendamos a entender que en medio de las dificultades es oportunidad para temer a Dios. Estas parteras decidieron temer a Dios. La Biblia lo está diciendo. Dice: pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, que son pitucas. Pues ellas son fuertes, son robustas, ellas dan a luz solas. Mire qué impresionante. Ellas dan a luz antes de que lleguen las parteras. La Biblia dice que Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó. Y llegó a ser muy poderoso el pueblo. Y por haber las parteras, lea esto conmigo, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Es que en el momento de dificultades tú puedes elegir temer a Dios, y en el momento de dificultades tú podrías ser prosperado por Dios por tu temor a Dios. No por necesariamente tratar de hacer otras cosas. La Biblia dice que estas mujeres fueron prosperadas. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo que todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Qué impresionante es poder mirar que en medio de todas estas dificultades Dios siempre tiene un plan. Dile al que está a tu lado: Dios siempre tiene un plan. Dios está preparando para cosas nuevas en tu vida. Hay veces estamos tratando de que Dios siga tratando en nuestras vidas en el confort o en las cosas que ya conocemos. Hay gente y cristianos que a veces todavía siguen diciendo: mejor es lo conocido que lo que está por conocer. Bíblicamente, lo conocido, Dios te quiere llevar a cosas nuevas. Dios quiere obrar en cosas nuevas, y a veces entrar a lo nuevo siempre hay una señal de alarma donde sentimos cierto temor, pero cuando algo es de Dios, pues Dios va a obrar en medio de tus dificultades. ¿Está aquí conmigo? Es importante que usted y yo tengamos que acentuar que en medio de las dificultades es el mejor campo de entrenamiento. En medio de las dificultades es donde puedes decidir temer a Dios o temer a los hombres. Es en medio de nuestras dificultades donde podremos ser prosperados si decidimos creerle a Dios. Usted y yo necesitamos ser más inteligentes. Diga al que está a tu lado: sé más inteligente. Te estoy hablando de inteligencia. Y cuando te hablo de inteligencia no te hablo de conocimiento. Una de las cosas que a veces oramos poco los cristianos es tener inteligencia emocional.
Hace unos años atrás, Dios estaba despertando mi interés por estudiar sobre la inteligencia emocional, y a veces hemos sido tan irracionales en ese sentido que en vez de mejorarla, porque tenemos estudios en la universidad, tenemos negocio, tenemos trabajo, pero no somos inteligentes emocionalmente. A veces la gran mayoría de nosotros cometemos errores por falta de inteligencia emocional. Nuestras emociones están exacerbadas, disparadas por todo lugar. ¿Usted sabe que la gente toma malas decisiones guiados por sus emociones? La gente se llena de miedo por sus emociones, que se desequilibran. Necesitamos ser mucho más inteligentes. Hoy más que nunca necesitamos ser sabios. Jesús habló: ustedes deben ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Necesitamos ser inteligentes. En medio de una situación como la que se vive en el mundo, necesitamos ser inteligentes. El otro día encontré a un joven discutiendo con un cobrador en el bus, y el cobrador del bus quería pegar al joven, y yo tuve que intervenir y le dije: ¿qué pasa? Lo que pasa es que no quiere pagar su pasaje completo. Y había un cruce de palabras y discusiones. Entonces tomé una moneda y le dije: ¿cuánto es que falta? Falta un sol. Ya tenga el sol. Llevé al joven hacia un costado y le dije: ni tu vida, ni tu paz, ni tu integridad valen ese sol que acabo de darle. A veces estamos no viviendo de forma inteligente. A veces podemos solucionar cosas aquí en el acto. Muchos de nosotros a veces volvemos a casa con deseo de pelear. Sí, porque camino a la iglesia brotaron ciertas cosas, pero espérate que termine el servicio, que en la casa hablamos. Wow, gracias, Señor, hay más libres. Por favor, hay cosas que usted y yo no deberíamos darle vueltas. Hay cosas que Dios no está mirando por ese asunto. Quiero animarte que aprendamos a vivir de manera relevante. La Biblia dice: todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tiene virtud alguna, en esto piensen, en esto piensen. No estés pensando en el granito que te salió. Por favor, pensemos en cosas relevantes. No estemos tratando de pensar en cómo le voy a hacer solucionar este problema. Hay cosas que deben solucionarse ya. Pero no es mi mensaje. Quiero que sepas que Dios quiere que actuemos de forma sabia en medio de las dificultades, porque Dios sí tiene un plan. A veces pensamos que las cosas se están poniendo de color de hormiga y pareciera que Dios, en vez de escucharnos, ha cerrado sus oídos. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros, que Él te ha dicho: yo soy tu Padre, soy tu proveedor, soy tu sustento. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Dios está contigo. En medio de toda esta situación estaba complejo, todo era un problema grande. Ya no solamente había trabajo pesado, ya no solamente habían capataces, ahora había un edicto que todo niño que naciera moriría, y si era mujer iba a quedar viva. Pero si hay algo que me encanta de toda dificultad, es que Dios siempre está trabajando en secreto. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios trabaja en lo secreto. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios trabaja en lo secreto. Y quiero que le digas al que está a tu lado: Dios trabaja en lo secreto. La Biblia dice en el Salmo 40 que aunque yo esté desesperado, Dios está pensando en mí. Dios está pensando en ti, Dios está pensando en nosotros. A veces pensamos: ay, nadie piensa en mí. Dios piensa en ti. Lee la Biblia, está en Salmo 40. Dios está pensando en ti. A veces el enemigo nos quiere hacer sentir como los patitos feos, que nadie piensa en mí, y tú le crees y dices: sí, verdad, Satán, tienes razón. You know. Y le creemos a Satán cuando la Biblia dice: yo estoy pensando en ustedes. Dios está pensando en ti. Dios tiene un plan y Él va a actuar. Él está empezando cosas desde lo secreto. Y me gusta porque en medio de toda esta problemática siempre hay cosas bellas que brotan. En medio de cualquier dificultad, yo quiero que tú estés dispuesto y abierto a experimentar cosas hermosas. Porque en medio de esta dificultad, a un joven se le ocurre casarse. ¿Qué? Tú dije: ¿qué? Que estamos en crisis. ¿Cómo que sí estamos en problemas? No, no es Yosimar. Pero a un joven se le ocurre casarse en medio de los problemas. ¿Tú me entiendes la situación? Rigor, trabajo, azote, capataces. Y todo niño que nazca será echado al río. Y si es mujer, quedará viva. Y de pronto, Éxodo 2, del 1 al 3,
a un joven se le ocurre casarse. Es que los jóvenes son así de lindos. Papis, por favor, tú puedes estar en tu peor crisis, pero quiero decirte algo. Y te estoy preparando. No, pero este no es mi mejor tiempo. A tu hijo no le importa. A tu hija tampoco, porque cuando los hijos se quieren casar, se quieren casar. Todos se quedaron en silencio. Ahí te lo dejo. Agarren la silla, algunos se quieren ir para atrás, tranquilo. Mire lo que dice el pasaje. Y un hombre de la casa de Leví, era un joven, ¿ya? ¿Qué dice? Tomó a una mujer de la casa de Leví. Quiero que mantenga la atención aquí, porque no solo le dio ganas de casarse, sino que este joven recordó quién era. Él era de la casa de Leví y se fue a buscar una hija de la casa de Leví. ¿Quién puede pensar que en medio de todo lo que se está poniendo de color hormiga, de pronto brota una imagen romántica? Muchos de nosotros no estamos conociendo a Dios porque Dios es un Dios de guerra. Pero el amor de Dios por su pueblo a veces es una escena romántica en medio de una escena de guerra. Trate de ver, mírelo, ¿tú me entiendes? Porque ahora de pronto la escritura nos está hablando de algo tan feo y de pronto se desliza algo tan bonito, que un joven quiere casarse. Y él recuerda quién es él. Él recuerda que es de la casa de Leví. ¿Y sabe de quiénes eran los de Leví en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan quiénes eran los de Leví? Eran los que servían a Dios. Eran los que estaban dedicados al servicio a Dios. Y él dice, va donde su papá y le dice, papi, papá está asado, ¿me entiende? Su papá viene de fabricar ladrillos y no le pagaban porque en Egipto no había sueldo, no había gratificación, no había yanapay, no había nada de esto. Era con azote, se trabajaba con azote. Y de pronto viene el joven y va y le dice, papi, ni me digas nada, ya por adelantado, los papás ya adelantaban, medio peruano. Me quiero casar. Ya tú sabes el discurso, pero este joven entendió quién era él. Y cuando tú recuerdas quién eres en medio de tus dificultades, tus decisiones tienen que ser consecuentes a quién tú eres. Nuestras decisiones tienen que ser consecuentes a nuestras convicciones personales. La Biblia dice que este hombre de la casa de Leví fue y tomó una mujer, hija de Leví. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque aquí empieza a engranar todo un plan perfecto y nadie lo sabía. Muchos no lo hemos entendido, pero cada vez que Dios ha querido hacer algo en medio de una escena de guerra, Dios siempre es tan romántico para actuar, tan amoroso para actuar. Dios es tan perfecto para actuar y va a usar a esta pareja. Ni él ni ella sabían nada. Simplemente él dijo, quiero una esposa. ¿Me entiendes? La escritura dice, y esto es importante, y yo quiero decirle que cuando estemos en tiempos de dificultades, busca tomar decisiones sabias. Pero este joven nos está mostrando algo muy grande, porque las decisiones sabias se toman recordando quién soy y para qué fui creado. Porque hay gente que en su momento de dificultades toma cualquier disparate y se sube a cualquier tren y se embarca en cualquier barco. Y toma decisiones movido por su temor, movido por las circunstancias, y no recuerda quién es, y no recuerda lo que realmente es. La Biblia dice que él se juntó con esta chica y de pronto se casaron. Digan conmigo, se casaron. Se casaron, qué hermoso. La historia continúa y dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y dio a luz un hijo. Que la escena empieza a ponerse de terror. ¿Estás entendiendo el mensaje? Dio a luz un hijo. Era varón. Iba a morir. Porque este joven seguro fue donde papá y le dijo, papá, me casé. Te felicito, hijo. Y ponte a orar, que sea niña, porque si no, va a morir si es hombre.
¿Tú me entiendes de esta conversación? Porque a veces los padres somos bien fatalistas, ¿ah? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La Biblia dice que dio a luz un hijo a esta mujer y anunciaron en la maternidad de Lima que el niño era hermoso. Le dijeron: señora, usted ha tenido un hermoso bebé. Te hago una pregunta: ¿a quién le interesa el detalle que es hermoso cuando está destinado a morir? Pero el detalle está ahí. Era hermoso. Dile al que está a tu lado: era hermoso. Era hermoso. Wow. La Biblia dice que era hermoso. Pero el sistema lo había destinado a morir. Pero Dios no. En medio de las dificultades, el enemigo y el sistema pueden tratar de imponer cosas sobre ti, pero donde Dios no ha dado su última palabra, nadie puede tratar de tocar. Por eso te hablo: cuando estás en medio de tus dificultades, no estés tomando decisiones desesperadas, ni movidos por el sistema, ni movidos por la situación. Lo que pasa es que hay recesión en Perú, lo que pasa es que hay crisis en Ecuador, lo que pasa es que la dolarización en Bolivia, la dolarización en Ecuador y Venezuela y Argentina. Hace un instante leía: hoy el presidente nuevo está subiendo, y alguien ha escrito una publicación muy interesante en el internet: la herencia que nadie quiere recibir, Argentina. La crisis en el mundo es total, es completa. Y no solamente es Latinoamérica, es el globo terráqueo. Pero es en medio de estas dificultades donde usted y yo necesitamos aprender a tomar decisiones sabias. Porque donde el sistema quiere traer muerte, Dios quiere traer vida. Porque donde el sistema está tratando de doblegar a la gente, Dios está trayendo libertad. Porque en medio de estas circunstancias tan difíciles es donde el poder de Dios va a librarse para aquellos que han decidido creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente hoy en día está tratando de ver a Dios, no al Dios de la Biblia. Está tratando de ver su Dios. Porque el Dios de la Biblia es real. El Dios de la Biblia es único. El Dios de la Biblia es perfecto, es completo, es poderoso. No es intermitente. El Dios de la Biblia va a actuar en tu vida. Él tiene un plan. Mucha gente dice: sí, pero pareciera que no me ayudara. Pareciera que como que no me escuchara. Mire, te voy a decir algo. Muchas veces hay circunstancias y dificultades donde Dios no te va a salvar a la primera porque Él no pueda o porque no quiera. Hay veces será necesario estar en el mismo centro del horno calentado 7 veces si es posible, pero ni un cabello tuyo se quemará. Hay gente que a veces: ay, Señor, ya pues sálvame a la primera. Hay veces va a ser necesario estar sentado con los leones para que Dios le tape la boca a los leones. ¿Estás aquí conmigo? A veces hay gente que dice: ay, no, qué miedo. ¿Tú te imaginas cómo entró Daniel al foso de los leones? Le dijo: bueno, rey. El rey le dijo: Daniel, hijo del Dios Altísimo, que tu Dios te salve. Bueno, está bien, gracias por tus buenos deseos. La Biblia dice que Daniel entró al foso de los leones y el Señor tapó la boca de los leones. ¿Quién te dijo que Dios tenía que salvarte a la primera? ¿Quién te dijo que hay veces: ay, no, pero si fuera Dios no dejaría que entrara? ¿Quién te dijo? Mira, lee la Biblia. Es que a veces no estamos leyendo la Biblia. Hay veces o tenemos que estar en el horno de fuego, o hay veces hay que estar en el foso de los leones. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A veces la dificultad que estás pasando es para que el poder de Dios se revele de una forma grandiosa. Pero qué linda escena, porque esta parejita se casaron, tuvieron un lindo y robusto bebé, hermoso, dice la Biblia, y solo lo escondió 3 meses. Diga conmigo: 3 meses. Ese niño estaba hermoso. 3 mesecitos. Las madres saben mucho de esto, pero cuando un niño 3 meses, él ya podía reconocer a mamá y a papá. Él ya estiraba la mano a dónde quería ir. Solo 3 meses pudieron ocultar, y de ahí no pudieron hacer más. Pero esta mujer, ella pudo haberse deshecho de cualquier forma de este niño. Pero mira esta mujer. La Biblia dice que ella
tomó un canasto y lo cubrió con asfalto y brea. ¿Me entiendes? Ella no fue y dijo, ya lo envolveré en una manta y lo tiro nomás, ya que se lo lleve la corriente. Es que una madre no hace esto. Y sobre todo esta es una gran mujer, porque la Biblia dice que tomó un canasto. Mire el ingenio de las mujeres, mire la capacidad, porque Dios está obrando desde lo secreto y Dios iba a usar esta pareja. Por eso quiero hablarle a los solteros, por favor, no pienses que con quien te cases no interesa. Sí interesa, sí interesa, Teresa. Porque con quien te cases puede ser el inicio de la transformación para una bendición en tu vida y para una generación que está esperando un hombre como Moisés. Tú te das cuenta que con quien te cases sí interesa, porque de allí partirá una nueva generación que puede alabar a Dios, o como después de Josué, que no conoce a Dios. Por eso quiero decir a los jóvenes, siempre tengan mucha sabiduría a la hora de tomar decisión. No, lo que pasa es que eso, no, sí interesa. Era de la tribu de Leví y fue a buscar de la casa de Leví. Es interesante, pero sobre todo que ella en todo esto posiblemente no sabría de todo lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Por eso necesitamos entender que mis decisiones sí afectan. Hay personas que a veces piensan, son mis decisiones. Todo lo que esté conectado contigo va a ser afectado por tus decisiones. Todo. Todo. Y no solamente para este tiempo, sino aún generacionalmente. A veces heredamos y legamos cosas a nuestros hijos sin haber medido las consecuencias de las decisiones no correctas que hemos tomado. Nuestras decisiones pueden cambiar el rumbo de la historia de una sociedad. Nuestras decisiones sí importan. Dile al que está a tu lado, tus decisiones importan. Sí importan nuestras decisiones. Las decisiones importan. Por favor, no tengas en poco tus decisiones. Nuestras decisiones importan todo el tiempo, todo el tiempo. Nuestras decisiones importan. Siempre necesitamos tener el cuidado de esto para nuestras vidas. A veces no estamos prestándole atención a ciertas cosas que Dios está mostrándonos, pero nuestras decisiones importan. ¿Y sabes dónde se dan las mejores y trascendentes decisiones? En medio de las dificultades. Es en medio de las dificultades donde se toman decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Tus decisiones pueden ser el inicio de una gran obra de Dios para todos. No para ti solamente, sino para todos. Diga conmigo, para todos. Hoy en día Dios quiere usar tus decisiones. Hoy en día Dios quiere, en medio de las dificultades, está forjando cosas tan lindas. La Biblia dice que esta situación se había puesto de color hormiga y esta parejita decide casarse. Es que los jóvenes son lindos. Es que los jóvenes son lindos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día que te casaste? ¿Acaso tú te casaste en la bonanza después que te encontraste tus pepitas de oro? Nadie se casó después de haber encontrado su cofre, sus pepitas de oro. Es más, la mayoría estaba más arrancado que el calendario de fin de año. Pero te casaste. ¿Cierto o no cierto? Y gracias a Dios, que Dios quiere usar esas decisiones para bendecir no solo tu vida, sino las generaciones. La Biblia cuenta, la historia habla puntualmente que esta madre preparó el canasto y tuvo que soltar al niño. Tuvo que soltar al niño. Posiblemente ella no sabía quién sería este niño. Posiblemente ella nunca sabría la magnitud de todo, pero es que cuando Dios empieza a trabajar algo, siempre empieza con cosas pequeñas. Por eso no menospreciemos nuestras dificultades, porque Dios está forjando algo en tu vida. No menospreciemos nuestras dificultades. Hay gente que vive huyendo de sus problemas. Hay gente hoy en día que está como Jacob en su primera fase. Decía que el niño debía ser arrojado.
no puesto ni siquiera en el mar, arrojado. Con toda la palabra correcta, es así. Pero esta mañana quiero animarte a algo, porque Dios conoce tus dificultades. La Biblia dice que Él conoce todos nuestros problemas. Pero hay veces en medio de tus problemas no le estás creyendo a Dios. En medio de tus dificultades no le estamos creyendo a Dios. A veces pensamos que Dios lo ha dado todo por perdido. Tengo que decirte algo. Hay veces para que Dios empiece a actuar en un problema en tu vida, tú tienes que sacar las manos del problema. Cuando Dios actuó por ese niño de una forma directa, cuando actuó Dios de una forma directa por ese niño, cuando esa madre lo soltó y lo puso en el mar. ¿Sientes que hay problemas que se te han ido de la mano? A Dios nada se le va de la mano. Pero a veces Dios no puede actuar en medio de tu problema porque tú estás sujetando el problema. A veces el problema no es lo que tienes en la mano, sino que tú que tienes sujetando el problema. Por eso a veces les digo a los padres, ¿saben qué, padres? Dios no va a actuar directamente en la vida de tus hijos hasta que no los sueltes. Ay, pobrecito. A veces Dios no va a actuar sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, hasta que no sueltes. Suéltalo. Porque a veces haces más daño tú sosteniendo cosas donde Dios ya quiere actuar de manera directa. Y no estoy hablando en relación a los hijos solamente, estoy hablando en relación al problema que puedes tener en el trabajo, en el negocio. Hay situaciones donde tú estás jugando al acróbata y quieres controlar las cosas y oras a Dios, pero si quieres seguir teniendo el control y dices, oh Señor, te oro, pero quiero seguir teniendo el control, quiero seguir teniendo el control. Hay veces, hay momentos donde Dios va a empezar a actuar de manera directa cuando yo suelto esto. Entonces Dios actuará de forma directa. David dijo, echen sus cargas delante del Señor. ¿Qué dijo? Echen sus cargas. No es que yo la tengo. Echo mi carga. Y no estoy hablando de que ya no te preocupes. No, sigo orando, pero suelto, saco las manos de ahí. Digo, Señor, yo no puedo hacer nada. Y te tengo que decir algo. Dios es Dios de los imposibles. Pero a veces nosotros queremos que Dios actúe y tenemos sujetando el problema. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Si no saca las manos de aquellas cosas que tú pretendes controlar, Dios no podrá obrar de manera directa en la situación que estés, cual sea, con tus hijos, tu matrimonio, tu familia, tu negocio. Saca las manos y di, Señor, te lo entrego. Voy a seguir haciendo, voy a seguir orando, voy a seguir esperando, pero te lo entrego. Es tuyo, Señor. Esto es en la vida matrimonial también. A veces tratamos de controlar todo. Por eso le estoy diciendo, seamos más inteligentes. No se puede controlar todo. A veces estás tratando de controlar todo, quieres todo. Por favor, no juegues a ser Dios, no eres Dios. Ese es trabajo de Dios, no te metas a hacer trabajo de Dios. Él quiere actuar de manera directa. Lo hizo con Moisés. Cuando ella lo soltó en el canasto, ese niño ya no estaba en las manos de ella. ¿Y qué sucedió? Ese niño era el libertador de Israel, porque nació con un destino. Y Dios, cada cosa que Él ha llamado con un destino, Él se hace responsable. Él los protege. Él los va a guardar. Ay, Señor, pero yo quisiera. Saca las manos de ahí. Diga que está a tu lado, saca las manos, amigo. Suelta. Suelta ya. A veces, ay no, es que mis nietecitos. Saca las manos de allí. Cuesta. Les voy a contar algo muy personal.
Y se los cuento porque ustedes son mi familia. Mi hijo acaba de cumplir ya casi año y medio fuera de nosotros. El tiempo pasa rápido. Estos últimos días hemos estado hablando más seguido. Una de mis oraciones siempre, cuando los hijos están pequeños, dice: Señor, bendíceme todo lo que yo pueda, tú puedas darme, para yo poder dárselo a mis hijos. Y a veces oramos así cuando es pequeño. Decimos: Señor, bendíceme, dame tanto que para que yo pueda bendecir a mis hijos. Es una buena oración, pero no necesariamente es una verdadera oración. Porque Dios dice: ¿y qué hay de mí si yo quiero tratar con tu hijo de forma directa? ¿Y qué hay de mí si yo tengo que tratar con tu hijo de forma directa? ¿Ejemplos bíblicos? Jacob era millonario, por si acaso, y José terminó como un esclavo. Jacob era el riqui ricón de esa época y José fue un esclavo. Dios estaba tratando directamente con José. ¿Por qué José no se escapó y volvió a su casa y dijo: si mi papá es millonario, me mandó a fabricar una túnica especial con Gucci? Su papá era millonario, ¿tú me entiendes? Con eso yo no te estoy diciendo que no trabajes, no te esfuerces. No, te tengo que decir, así tú pongas lo que pongas sobre la vida de tus hijos, quiero que entiendas que finalmente Dios tiene, Dios debe y Dios quiere tratar con tus hijos de manera personal. Él lo va a hacer. Así le des carro, casa, así le quieras dar todo. Eso no exonera a que nuestros hijos tengan y deban ser tratados por Dios. Cuando mis hijos y mi hijo mayor era pequeño, yo le decía: Señor, dame más para yo poder bendecir. Y hace un tiempo que él se fue, mi oración fue cambiada. Y yo dije: Señor, ahí está mi hijo, me lo diste, yo te lo entrego. Se acabó mi ciclo aquí, Señor. Y solo te pido que obres en su vida de una forma abundante, de una forma mayor, de una forma grande. Y Dios empezó a tratar en la vida de mi hijo. Empezó a tratar en la vida de mi hijo. Hace unos días me llamó y me dijo: hey papá, la 1 de la mañana de allá, y él me llama acá y: oye, ¿qué tal? Papito, vengo de trabajar. Ajá, yo me alegro, ¿no? Mi hijo está dobleteando, está tripleteando en el trabajo. Y le digo: uy, hijito, sí papá, la universidad, hay que seguir. Me acuerdo de ti, papá. Pero yo veo detrás de que Dios, como Dios trata con nuestros hijos. Yo no puedo enviarle ni un peso a mi hijo. No porque no quiera. No tengo ahora. Pero Dios trata con mi hijo. ¿Me entiende? Como padres queremos darle lo mejor. Hay gente, el otro día se me acercó una persona y me dice: ¿puedo preguntarte cuánto pagas por la universidad de tu hijo? Es una buena pregunta. Y le digo: no, yo no hago esto. No, él solo se paga. Dios lo ha llevado a proveerse con el trabajo. Si yo tuviera mis manos metidas allí. Termino esta parte de la historia con esto. Faltaban como 6 meses para que mi hijo se vaya. Y un día me dice: papi, ¿y si me quedo? Yo le dije: no. Si yo lo retenía a mi hijo, yo lo iba a matar con mi propia sombra, con mi propio anhelo, con mi propia visión. A veces no soltamos a los hijos. Y no estoy hablando de soltarlo por soltar, sino de soltar de la forma correcta. Pero cuidado, a veces cuando retenemos algo en vez de ayudar, dañamos.
¿A dónde quiero llevarte? Porque esta mujer tuvo que soltar al niño. Diga conmigo, soltar al niño. Te hago una pregunta, ¿qué problema tienes? A veces ya oramos, pero seguimos prendidos del problema. ¿Te ha pasado? No duermes, no comes. ¿Cuántos padres no salen a pasear con sus hijos siquiera a caminar porque está pensando en el problema? Y ahora en Navidad le va a comprar una bicicleta con la que no va a salir a pasear ningún solo día del 2024. Acá, hijito, pasé en la sala, le dice. La bicicleta está allí. Viven arañas, trapos. ¿Qué más hay? ¿Cuántos hemos cometido ese error? Es que hemos cometido ese error, le hemos puesto cosas a nuestros hijos pensando que esto va a ser feliz, y lo único que hemos hecho, hemos puesto nuestras manos de forma equívoca. Ya me callo, ¿no? Mejor termino ya. A veces Dios no va a empezar a obrar en esa situación que tienes hasta que no saques las manos de allí. A veces hay que sacar las manos de ahí ya. Saca las manos de ahí. Si ya usted oró, entregue el problema, siga orando, pero no esté pensando. El enemigo es muy astuto. Lo que está haciendo el enemigo es destruir la fe de mucha gente. Mire lo que dice las Escrituras. Dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, pero además de todo eso, el enemigo ha levantado engañadores. Y hay gente que está siendo engañada en su fe. Hay gente que tiene una fe distorsionada. Le está creyendo a Dios como si Dios estuviera metido en asuntos donde Dios no obra de forma incorrecta. Eso no es fe. Trate usted de ponerle cualquier maquillaje. Eso no es fe. Fe es todo lo que proviene de Dios, es de Dios y se hace a la manera de Dios. Eso es fe. A veces tratamos y a veces estamos metiendo la mano y nosotros somos los que la estamos malogrando. Pero esa mujer fue tan grandiosa que preparó lo que preparó y lo soltó. Yo quiero animarlo que nuestros hijos, usted y yo, hagamos con ellos lo que tenemos que hacer mientras el tiempo venga. ¿Sabe? Hay días que he llorado por la ausencia de mi hijo. Hay días que he extrañado la presencia de mi hijo. Hay días que puedo encontrar muchas fotografías con mi hijo, pero mis lágrimas no son de desdicha, sino solo de extrañar. Acabábamos de entregar o despedir a nuestro hijo en la universidad o para que se vaya, y de pronto mi esposa y yo, alguien nos ministró y nos entregó esta palabra: por cuanto no has retenido a Dios, ni siquiera tu propio hijo, yo les entregaré otra generación más, porque no me han negado ni siquiera su propio hijo. Yo pude haber retenido a mi hijo, yo pude haber usado mi influencia de padre y decirle: hijo, aquí está Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Yo pude haber hecho esto con mi hijo, pero Dios puso en mi corazón. Hoy día ha pasado el tiempo y digo: Señor, gracias que me ayudaste a sacar las manos de mi hijo y decir: Señor, siempre fue tuyo, nunca ha sido mío, lo suelto. Quiero animarte y quiero puntualmente decirte en esta hora: Dios sabe qué situaciones estás viviendo. Y Dios no quiere que ya tengas las manos puestas en ciertas cosas. Dios quiere que lo sueltes. Que le digas: Señor, ahí te lo entrego. Quiero que sepas que la obra de Dios es una historia detrás de la otra historia. Quiero decirte esta mañana: Dios tiene todo bajo control, aunque todo puede estar oscuro ahora. Dios tiene las cosas bajo control. Voy a bajar un ratito. Quiero decirles: no deje de confiar en Dios, porque aún en medio de esa situación en la que estás incierta, Dios tiene todo bajo control. Dios sabe, Dios conoce cuál es tu situación ahora.
Él lo sabe. Él sabe si ahora tienes trabajo la siguiente semana o no la tienes. Él sabe si ahora mismo este es tu último mes de trabajo. Él sabe si ahora mismo este es tu último mes de estudio. Él todo lo sabe. Él conoce tu diagnóstico médico. Él conoce la situación que tú estás viviendo. Pero tengo que decirte en esta hora, Él tiene las cosas bajo control. Él sabe de tu deseo de querer estudiar y que a la vez no tienes las finanzas. Pero ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Es en medio de las dificultades donde usted tiene que decidir temer a Dios, temer a Dios, temer a Dios, teme a Dios, teme a Dios. Dios honra a los que le honran. Dios tiene el control. Dios lo tiene. La situación se había complicado. La situación estaba terriblemente para Israel. Pero Dios tiene un plan. Y el próximo Salvador estaba en camino. El próximo profeta más grande de la historia estaba en camino. Moisés. Dios no te ha dejado solo. Usted no está solo. Usted no está sola. Tus decisiones sí afectan. Seamos sabios. En esta hora yo quiero orar por algunos de ustedes. Hay momentos difíciles. Dios sabe. Dios tiene el control. Dios sabe si ahora mismo en tu cuenta de finanzas no hay nada. Él lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe cómo cerraste esta semana. Dios sabe que no vendiste todo lo que esperabas vender. Dios sabe todo acerca de ti. Él tiene un plan para ti. No se afanen ni por comida, ni por bebida, ni por vestida. Yo soy su Padre. Yo soy su Padre, dice el Señor. Dios quiere que sepas que todo lo que has pedido delante de Él hasta ahora es nada.